We're going to finish la serie que tenemos comenzada. the series we've begun. Mejor es posible. Better is possible. Hoy es prácticamente la tercera parte de esta serie Today is practically the third part of this series que hemos titulado Mejor es posible. we've titled Better is Possible. Siempre hemos dicho que en una serie We've always said in a series no tenemos todas las respuestas. we don't have all the answers. Vamos construyendo la serie We're building the series a medida que vamos compartiendo domingo a domingo. as we share Sunday after Sunday. Así es de que para aquellos que no estuvieron con nosotros Therefore, for those that were not with en las us, primeras dos, the first two, bueno, pues te animamos a que puedas verlas a través de nuestra canal de YouTube we encourage you to watch them on our YouTube channel, o también por Facebook. also through Facebook. Yo sé que van a ser de grande bendición para tu vida. I know it'll be a great blessing to your Así es de life, que no te lo pierdas. so don't miss it. Para que puedas conectar cada una de ellas. To be able to connect all of these. Sin embargo, déjame decirte Nevertheless, let me tell you, que cada una de estas series every que one of these hemos estado compartiendo, series we've been sharing pues tienen su principio en particular have their beginning, para aplicar a nuestra vida. their principle to apply in our life. Y hoy hay algo que Dios quiere hablarnos esta mañana And there's today something God wants to share with us con today. respecto a este tema que Concerning estamos tocando. This theme we're talking about here. Mejor es posible. Better is possible. Introducimos esta serie We began this series con una pregunta base, with a foundational con question, una primicia. a premise, Y fue esta. and it was this. ¿Cómo estuvo tu año pasado? How was your last year? ¿Cómo es que te fue el año How pasado? did it go for you last year? Y lo cierto es que no es And the suficiente truth is, it isn't enough con solo decirte que to just say to you este that año puede ser mejor para tu vida, this year could be better for your life, mejor que el anterior, better than last year. sino que es importante que nosotros podamos revisar But it's also important that we're able to go over, cómo nos fue, review how it went for us, cómo me siento con respecto al año pasado, how I feel concerning last year, cómo es que realmente me fue. how it truly went. Y hablábamos And we spoke de of que para poder decir to be able to say si este año fue mejor que el anterior if o no, this year was better than last year or not, pues ante esto tenemos posibles respuestas. we have some possible answers before this. Lo primero que puedes decir First thing you can say es que te fue formidable, is that it was te formidable. fue de maravilla, It was wonderful. fue el mejor año que tuviste. Best year you've had. Puede ser tu primera Could respuesta. be your first answer. La segunda respuesta Second answer es que is that fue mi peor año. worst year No me fue nada bien. wasn't good at all. Así es de que, Therefore, pues, quisiera ver si hay la posibilidad de que me vaya mejor. Like to see if there's a chance to make it go better. Y hay una tercera respuesta. There's a third answer as well. La tercera respuesta es una combinación de la primera y la segunda. Third answer is a combination of both first and second En answers. algunas áreas nos fue bien, In some areas it was okay. en algunas áreas no nos fue tan bien. In some areas not so okay. Entonces, la compensamos. So we compensate. Pero el punto es este, But the point is this. que no importa cómo te haya ido el año pasado, No matter how last year went for no you, importa cómo te fue, no matter how it went, hay una verdad. there is a truth. Y la verdad es And the esta, truth is this. mejor es posible. Better is possible. ¿Te pudo haber ido bien? Could have been okay. Pues déjame decirte, Let me tell you, te puede ir mejor. it can be better. Es posible mejorar. It's possible to improve. ¿Te fue terriblemente mal? Terrible? Pues con más razón. With much greater Créeme, reason, te puede ir mejor. it can go better for you. Una combinación de los dos. It can be better for you. No Combination. importa. No matter. Mejor es posible. Better is possible. Siempre mejor es posible. Better is always possible. Y con respecto a esto, Concerning this, tenemos el deseo de Dios. we have the desire of God. Hablamos que el deseo de Dios We say the desire of es que God tengamos una vida plena. is that we have a full life. Eso es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. That's what God wants to say to us. Y hermano, por favor, comprendamos lo que Dios quiere para nosotros. And brother, let's comprehend what God wants for us. Esto realmente es This is importante truly important y vital para nosotros. and vital for us Entender cuál es el deseo de Dios. to understand God's desire for Mira, us. Juan 10:10, lo voy a poner aquí en pantalla. John 10:10, I'll put it on the screen here. Juan nos dice esto. John says this. Juan 10:10. ¿Me lo quieres poner, por favor? Dice que Él ha venido. Yo he Says, venido. I have come. Yo he venido. I have come. Dice aquí, ¿para qué? For what? Para que tengan una vida That you may have a life, plena. a full life. Para tener una Have vida a plena. full life. Entonces, ese es el deseo de Dios. So that's God's desire. Vivir plenamente To live fully y no vivir una miseria de vida. and not live in a misery of life. No vivir migajas de vida. Not live crumbs of life. No tener una vida Not ordinaria. have an ordinary No life. tener una vida mediocre. Not have a mediocre Tener life. una vida
plena. to have a full Ese es el life. deseo de Dios. That is the desire of God, Tener una vida to have a plena. full life. Así es de que en esta mañana So this morning, te dije, vamos a cerrar. we're going to close. Las primeras dos series, The first two series, utilizamos dos ilustraciones. first two sections of this series, we've used Y hoy voy a utilizar esta two ilustración, examples. And I'm going to use this example again, pero creo que la voy a usar de una manera diferente. but I'm going to use it differently. Pero lo cierto But the es truth is, que en la primera parte de esta serie in the first part of this series, hablamos acerca del principio de las cosas we pequeñas. spoke of the principle of small things. Hablábamos de que pequeñas cosas We said small things probablemente no hacen la diferencia. very probably don't make the difference. Son muy pequeñas They're decisiones, very small decisions, quizás son muy pequeñas nuestras acciones. very small actions. En el nuevo año que está por In comenzar, the new year we're beginning, en esa decisión de vida que hemos o queremos construir, in that life decision we want to build, pequeñas decisiones. small decisions. Pero lo cierto es que el principio de las cosas pequeñas But the truth is, the principle of small things habla esto, speaks on this. que las cosas pequeñas Small things hechas done consistentemente consistently a lo largo del tiempo over time generan grandes resultados. yield great results. Son pequeñas cosas Small things que hacemos en lo largo we do over time de nuestro año, of our year, consistentemente constantly. vamos a tener resultados. We're gonna have results. Eso es una realidad. That's a Y eso reality. se aplica para todo. It is applicable for Hablamos everything. ampliamente We spoke greatly acerca de este principio. a lot about this principle. No quieras mejorar tu Don't try to matrimonio improve your marriage en enero, in January, en febrero. in February. Tienes todo un año You have an entire year para construir tu to matrimonio. build your marriage. Tienes toda una vida You have an entire life para mejorar tu to matrimonio. improve your marriage. Tienes una vida para mejorar You tu have a vida. life to improve your life. Tienes una vida para mejorar tus You finanzas. have a life to improve your Así es finances. que no esperes So don't wait cambios inmediatos. for immediate changes. Haz pequeñas Make acciones, small actions, pero hazlas but consistentemente. do them A constantly. lo largo del tiempo, Over time, tú vas a ver los you'll resultados. see the results. Ese es el poder That is the power precisamente del principio de las cosas of the pequeñas. principle of small things. Comes bastante mal, You eat terribly. estás enfermo, You're sick. tienes problemas serios con tu salud. You have serious health Ok, problems. tomas la decisión de hacer Okay. cambios You make the decision to make en changes tu alimentación. in your intake, your food intake. Perfecto. Perfect. Empieza con cosas pequeñas. Begin with small things. Hazlas Do consistentemente them constantly, y vas a ver resultados. and you'll see results. Nadie se enferma de diabetes al siguiente día que No se one- come un kilo de pastel, hermano. No one gets diabetes the day after eating a kilo of cake. Pero si te lo comes But if you eat it cada día, every day por toda una semana, for an entire week, por 2 semanas, for 2 weeks, por 52 semanas, for 52 weeks, por 365 días, 365 days, multiplícalo por 5, Multiply it por 5 by años. 5 years, Entonces vamos a ver then resultados. we'll see results. ¿Por qué? Why? Porque el poder de las cosas Because the pequeñas power of small things funciona para bien o para mal. works for good or for detriment. Entonces hablamos acerca de esto. So we spoke about Hoy vamos a this. usar la ilustración de una manera We'll use the diferente. example in a different way En today. la segunda parte The second part of this hablamos series, acerca de que para ser mejor, we said that to be better, mejor es posible Better is possible cuando aplicamos el principio de las cosas when we pequeñas. apply the principle of small things, Puedo mejorar I can improve. si estoy If I consistente am constant, con mis decisiones. with my decisions, Va a haber cambios en mi vida. there'll be changes in my life. Hablábamos en la segunda parte We spoke of in the second part acerca de qué cosas son las que estás aferrado, concerning what things are you holding on to, de las cuales no quieres soltar. are you grasping that you don't want to let go Hicimos of. una pregunta We asked a question, y lo hicimos de diferentes maneras. and we asked it in different ways. Y la última manera en que lo The hicimos last way we asked it fue esta. was this: ¿De qué estás aferrado what are you clinging to que te hace actuar that makes you act como un mono? like a monkey? Vimos un video We saw a video de cómo es que se atrapan a los monos. of how some of these monkeys are trapped. Y no todos los monos. Not all of them. El mono inteligente no lo puedes Not the atrapar. smart monkey, Pero el mono que es tonto, but the dumb monkey, lo vas a atrapar. you're gonna trap him. Vimos en el video We saw in the video que el cazador the hunter hace un agujero makes a hole y mete unas semillas. and puts some seeds in there. El monito llega, The monkey comes in, mete la mano,
puts his hand in there, agarra su semilla holds onto his y seed, de ahí no puede sacar su and he mano. can't get his fist out. Queda atrapado. He's trapped. Tan sencillo es que lo suelte All he has to do is let it para go poder sacar la to mano. get his hand out. Pero le es tan fiel a esto But he's so faithful to this que se queda aferrado a that ello he's clinging to it hasta que llega until el cazador, lo toma y lo mata. hunter comes, takes him, kills him. Y muchas veces actuamos de esa manera. And we act this way many times. Cosas de las que estamos aferrados Things we're holding on to que no nos queremos soltar that we don't want to let go of, y que no nos hace mejor. that don't make us better. Y le somos tan fiel a eso. And we're so faithful to these. Le rendimos tanta lealtad a eso We are so loyal to these como si things realmente eso mejorara nuestra as if vida. they truly improved our lives. Y no es así. And they are not. They don't. Lo cierto es que aprendimos aquí The truth is we learned here, que el problema con the nosotros problem with es que us, tú y yo ya tenemos un amo. you and I already have a master. Tenemos un amo. We have a master. Tenemos un Señor. We have a Lord. Y que necesitamos aprender And we must learn a ser sometidos to be por submitted ese Señor. by, A to that Él hay que Lord. darle lealtad. That's who we got to give our Muy loyalty bien. to. Para mayor información, sigue las primeras dos series. For greater info, watch those first two Okay. sections. Hoy vamos a cerrar esta serie. We're going to close this series today. Hoy vamos a We're going terminarla. to finish it today. Y hay algo que yo sé de ti And there is something I know about you y que tú y yo tenemos en común, and that you and I have in common, que queremos ser mejores. that we want to be better. Eso es una realidad. That is a reality. Todos en este punto estamos en terreno común, hermanos. Everyone in this at this point is in the common ground. Todos deseamos mejorar. Everyone wants to improve. Es por eso que That's- me encanta esta serie That's why I love this y series, que le hayamos puesto ese título, and I've titled it this, Mejor es posible. Better is Possible. Porque yo sé que todos los que estamos aquí Because I know everyone here estamos en ese terreno común. is on that common ground. Queremos We mejorar. want to be improved. Y básicamente, déjame decirte, And basically, let me tell you, al estar compartiéndote esto, in sharing this to you, nos damos cuenta we realize que realmente truly ser mejor es alcanzable. to be better is achievable. Al ver el principio de las cosas And pequeñas seeing the principle of small y al things dejarnos de aferrar and stop, and whenever we cease a cosas que no necesitamos, clinging to things we don't need, realmente nos damos cuenta we que realize mejor es alcanzable. that better is reachable. Cuando escuchamos mejor es posible, When we say better is possible, no sé tú, I don't know about you, pero yo me digo a mí mismo, but I look at myself. se siente bien It feels good ser un poco mejor. to be a little better. O sea, está bien, no estoy completamente transformado, Maybe I'm not totally transformed. no estoy 100% mejorado, Maybe I'm not 100% improved, pero sí soy un poco mejor. but I'm a little bit better. Creo que soy mejor que el año pasado. I Sí, think soy I'm better mejor. than last year, yes. Un grado, One quizá, degree un grado en otra dirección in another direction es mejor is better que en la dirección en la que yo iba. than the direction I was going in the first place. Mejor Better se siente alcanzable. feels achievable Porque because yo sé que mejor es mejor que I know nada. that better is better than nothing. Quizá digas, Maybe you say, mira hermano, no soy una persona totalmente brother, I'm not a nueva, totally new person, renovada, renewed person. no tendré un matrimonio Maybe perfecto, I don't have the perfect marriage, quizá para este año, maybe for this year, pero sí un poquito mejor. but I'm a little bit better. Y lo cierto es que un poquito mejor And the truth is, a little bit better es mejor que nada. is better than nothing. ¿O no es así? Or is it not? Mejor es alcanzable. Better is reachable, achievable. Ser mejor To be better es mejor que nada. is better than nothing. Ser mejor To be better es mejor que no ser mejor. is better than not be better. Y yo sé que a lo mejor esto es un juego de palabras, I know pero, it's kind of a word game there, but eso tiene sentido. it makes sense. Ser un poco mejor To be a little bit better en tu alimentación in your food intake es mejor que alimentarte mal. is better than feeding yourself things that are bad for you. Ser mejor en tu actividad física To better in your physical activity es mejor que no hacer absolutamente nada de ejercicio. is better than doing no exercise. Es mejor, It's better. o ser mejor es Or mejor to be better is better que nada. than nothing. Tener To have una vida espiritual a spiritual life mejor, better con solo 5 minutos al día de with oración. 5 minutes of prayer a day. Y esto, ¿qué son 5 minutos? 5 minutes. Ok, bueno, pues eso es mejor Okay, well, it's better que no orar. than not praying. O sea, qué bueno que estás mejorando, no Great that you're importa improving. que sea poquito, pero
mejor, doesn't matter that it's a little bit, but un better, poquito mejor, a little bit better es mejor que is nada. better than nothing. Así es que mientras pienso en esto, So while I think about this, en que mejor es posible, in that better is y en possible, ese deseo de mejorar, and in that desire of improvement, y que todos los que estamos aquí estamos en terreno común, and everyone here is on common ground in this, y en este concepto que te hablo, and in this concept I'm talking to you about, de que un poquito mejor that a little bit better es mejor que nada, is better than nothing, mientras pienso en esto, while I think about this, me lleva a una pregunta. it takes me to a question. Y la pregunta sería And the esta. question would be this. La pregunta The es, question is, si mejor if better es posible. is possible. Te voy a poner esta pregunta aquí en I'll put pantalla. this question on the screen here. Si mejor es If posible, better is possible, entonces, then es mejor is it better? lo mejor Is better the best que puedo ser. that I can be? Es mejor Is better lo mejor the best que yo puedo ser. that I can be? No sé si estás comprendiendo I don't know if you're esto. comprehending this question here. O sea, es mejor. Is better, Hablamos de que mejor es posible. we said better is possible. Es posible. It's possible. Estamos en terreno común, todos queremos mejorar. We're on common ground, everyone wants to improve. Pero ¿qué si mejor What if better no es lo mejor isn't the best que yo puedo ser? that I can be? Es mejor Is better lo mejor the best que tu matrimonio puede ser. that your marriage can be? Es mejor Is better lo mejor the best que tú puedes ser. that you can be? Aspiramos We aspire a más, to more, o 1% es mejor que 0%, or correcto. 1% is better than 0%. O sea, we agree with this. 1% 1% es mejor que 0%. better than 0%. Pero la pregunta But the es question is 1% is 1% lo mejor que quieres the ser? best you want to be? ¿Es solo mejor lo que quieres ser? At the best you want to be? Porque siendo sinceros, Because if we are honest, una vida grandiosa a grandiose life es mejor que una vida mejor. is better than a better life. ¿No crees? Would you not agree? Eso es verdad. A great life would be better than a better life, correct? Lo cual nos llevaría a esta otra That would pregunta. take us to this next question. ¿Grandioso es posible? Is great possible? Ya no, si mejor es posible, No longer is the question, is better possible, sino grandioso es posible. but is this greatness possible? Mira, hay algo aquí también que sé de ti. There's something else I know about you here. Que si tú supieras que mejor es posible, That if you knew better was possible, dices, bueno, yo quiero saber cómo okay, ser well, mejor. I want to know how to be better. Pero si supieras también que grandioso es posible, But if you also knew that greatness was possible, tener una vida to grandiosa have es posible, a life of greatness is possible, te aseguro I assure you, que también quisiera saber cómo you'd vivir. also want to know how to do that. ¿Qué hacer para tener no solamente una vida mejor, What to do, not just have a better life, sino una vida grandiosa? but a great life. Así que te dije, hoy voy a tomar esta ilustración. So I said today, this example, Voy a retomar esta ilustración I'm going to illustrate this. y la vamos a utilizar We're going to use it de una manera que quizá nunca la has considerado. in a way maybe you've never considered. Para eso, obviamente, For this, voy a tomar una conversación I'm going to take a conversation que tuvieron los discípulos con Jesús. the disciples had with Jesus. Jesús estaba abordando un tema muy, pero muy importante. Jesus was broaching a theme that's very important. Y en este tema, And in this theme, prácticamente surge el tema the question arises de no solo ser mejor, sino ser grandioso. of not only being better, but being great. Ahora, Now, déjame explicarte esto. let me explain this to you. Hay que entiéndase por grandioso Let's understand great como algo grande, as something big, como algo espléndido, splendid, como algo excelente, excellent, como algo admirable, admirable, algo que es opulento, something opulent, algo que es majestuoso. something majestic, O sea, una vida grandiosa, a great life, una vida grande, a great life, una vida excelente, an admirable, excellent life,
majestuosa. majestic. Esa es la vida plena, hermano. That is full life. Esa es la vida plena de Jesús. That is the full life of Es Jesus. triste que muchas personas viven migajas de vida. It's sad many live crumbs of life. Sí, mejor es posible, Yeah, better is possible, pero es mejor lo mejor que quieres ser but is better the best you want to be? o quieres ser grandioso. Or do you want to be great? Porque grandioso Because great es posible. is possible. Así es de que te dije, voy a tomar una conversación So I said, I'm going to take a conversation here de los discípulos con Jesús. of the disciples with Jesus. Ahora, el tema, repito, que Jesús está hablando es un tema bastante And the interesante. theme, it's a very interesting theme here. Y en medio de esa conversación And in the conversation, surge este tema del cual te estamos hablando. this theme that we're talking about arises. Jesús estaba, repito, hablando de un tema distinto It comes up, he's talking about something else, y los discípulos de repente cambian el tema. and the disciples change Ahora, déjame hablarte the topic here. rápidamente del contexto de los discípulos. Let me tell you quickly on the context of the disciples. Para darte un contexto acerca de esto, To give you some context about this, estos hombres que seguían a Jesús, these men that follow Jesus ellos tenían diferentes trasfondos. had different backgrounds Teníamos personas que People- prácticamente trabajaban who worked en el negocio familiar de la pesca. in the family business of fishing. Estaba un Andrés, There was a Andrew, Pedro, un Santiago. Peter, James, Estaba un Mateo, Matthew, que era un recaudador de who was impuestos. a tax collector, Un hombre que prácticamente era de esas lacras de la sociedad, hermano. who of the pariah of society, Porque eran judíos because they were Jews que prácticamente trabajaban para el imperio romano. that worked for the Roman Empire, Y ellos cobraban el impuesto and they charged the taxes que el imperio romano se llevaba. that the Roman Empire would Se los take. cobraba a sus compatriotas. Charge those. Entonces eran vistos como una escoria dentro de la So sociedad they were judía. seen as the scourge of the Jewish society. Ese era Mateo. That was Matthew. Había otro que le llamaban Simón el Celote. Another guy named Simon the Zealot. Ese era una especie de sicarios nacionalistas. He was like a nationalist, basically like a gangster, Esa gente estaba dispuesta a asesinar a zealot of his e society, incluso a dar su vida willing to assassinate, por la causa de Israel. up to giving his life for the Así que cause of así, Israel. así de diversos eran los discípulos. So this is hermano. how diverse the disciples were. Sin embargo, Nevertheless, nos damos cuenta we see que en el momento en que ellos siguen a Jesús, in the moment they follow Jesus, escucha esto, listen to this, sus vidas their lives literalmente, literally, radicalmente radically mejoraron. improved. Mejoraron. Improved. Después de ser lo que eran, en el momento en que empiezan a seguir a Jesús, After being what they were, in the moment they followed ellos Jesus, estaban familiarizados con esa experiencia de ser mejores en sus vidas. they were familiar with this example of being better in their lives. Porque realmente sus vidas cambiaron. Because their lives truly changed. Estas experiencias marcaron sus vidas para ser mejores. These experiences marked their lives to be better. Y realmente cuando hablo de mejores, And when I say better, es porque realmente mejoraron sus it's vidas. because they truly improved their Y lives. déjame te explico por qué. Let me explain this why to you. Aparte del trasfondo cultural que cada uno de ellos tenía, Besides the cultural background they all had, del oficio y trabajo que tenían, of the business and work they did, mejoraron sus vidas. they improved their lives. Y en el contexto cultural de aquel tiempo, And in the cultural context of that time, en los que los discípulos vivían, in which the disciples lived, en ese Israel in that Israel, antiguo, ancient Israel, si tú crecías como un niño en ese tiempo, you grew up as a boy at that tu time, aspiración más grande your highest aspiration era convertirte en un rabino. was to become a rabbi. Ese era prácticamente That was el deseo, the desire, el anhelo the want de cada familia. of every family. Que hubiese rabinos. To be a rabbi. ¿Por qué? Porque era una nación obviamente sumamente espiritual y Because religiosa. it was a very religious, spiritual nation. Y obviamente era una nación donde había mucha actividad espiritual. A nation where there was a lot of spiritual activity. Y eso de hecho era algo muy importante. And that was very important to them. Y no solamente espiritual, Not only spiritual, era también bastante lucrativa. also very lucrative. Así es que todos los niños crecían So every child grew con el anhelo up with the desire de sus padres. of his parents. Así que en esa época So in that time, la conversación más o menos era algo the así. conversation was kind of like this. Mi hijo, Son, yo quiero que usted sea un rabino. I'd like you to be a rabbi. Es como ese tipo de plática que tenemos It's nosotros like con whenever we tell nuestros hijos. our kids, Y le decimos, mira, yo quiero que seas to ingeniero, be an engineer, quiero que seas arquitecto, architect, doctor, doctor, en fin.
whatever. Bueno, en ese tiempo, At that time, el deseo de los padres The desire of parents y la motivación and the a los hijos es, motivation to kids was, yo quiero que seas un I rabino. want you to be a rabbi. El punto es The que point is, para tener esa experiencia, to have this experience, tenía que pasar obviamente por algunos you requisitos. had to go through some requirements. Y esos requisitos tenían que ver con la valoración de estudio, And these requirements had to do with the value of the study, la capacidad que tenía el the niño, ability the boy had, la habilidad para retener, para comprender, entender. the ability to retain, understand, and be able to process. Y posteriormente, And after this, mientras estaban estudiando y eran formados como as adolescentes, they were studying and being formed as adolescents, llegaba un punto the point would come en que un rabino in which a rabbi tenía que decirle a ese joven, had to tell that young man, sígueme, follow me, sígueme, follow me, sígueme, follow me, sígueme. follow me. Así es que So- ese era el anhelo, That was the desire. que el rabino pudiera decir, sígueme, The rabbi could say, follow me, sígueme. follow me. Pero obviamente eso dependía de la capacidad del chamaco, But obviously it depended on the ability of the child, de sus habilidades en acción. of that kid, of that person in action. Por eso era muy común esa frase de sígueme. That's why that phrase is very common, to follow me. Cuando Jesús llega con sus discípulos Jesus comes to his disciples and says, y les dice, hey, sígueme. follow me. Era precisamente ello. It was precisely, Quiero que seas mi I discípulo. want you to be my disciple. Y eso era precisamente lo que un rabino And hacía. it was what a rabbi did. Así es de que So, si no eras rabino en ese tiempo If you weren't a rabbi at that time, y te dedicabas al negocio familiar, and you did the family business, era porque no te había ido muy bien en la vida. it's because it hadn't gone too well in life. Simplemente no habías tenido esa oportunidad de que alguien te dijera, sígueme. You had not had the opportunity for someone to say to you, follow me. Pero en el momento en que ellos empezaron a seguir a Jesús, But in the moment they began to follow Jesus, ellos experimentaron una mejoría en sus they vidas. experienced an improvement in their life. Sus vidas comenzaron a ser transformadas, Their hermano. lives were transformed. Sus vidas comenzaron a ser revolucionadas. Their lives were thrown into a revolution. Porque ahora habían sido llamados por el hombre que realmente estaba revolucionando la vida espiritual de su tiempo. Because they'd been called by the man who was revolutionizing the spiritual world at that time. Así es de que en ese momento So at that moment, ellos comienzan a experimentar mejoría. they experienced improvement. Pero llega este punto But the point comes. Escucha, llega Listen, este punto. the point comes donde los discípulos, where the disciples, al seguir a Jesús following y Jesus, experimentar mejorías, experiencing improvement, ellos llegan a este punto. they come to this point. Caray, Man, creo que I sí he think cambiado, I've changed. somos mejores, We're better. soy mejor, I'm better. pero es mejor But is better lo mejor que quiero the ser. best that I want to be? Llega un punto donde mejor The point came when better se vuelve en la norma becomes the norm. y anhelas algo más. And you want something more. No sé si eso se te pasa a ti, pero happens to you, but- eso es algo que a todos nos debería de pasar. It should happen to all of us. En ese momento comenzaron ellos a preguntarte por el contexto que vamos a ver ahorita. In that moment, they asked themselves, and you'll see in the context we're about to place here, Ok, es cierto, hemos okay, mejorado, we've improved. pero hay algo But is there más something que ser mejor. else than being better? ¿Pudiéramos ser grandiosos? Could we be great? Y yo sé que es algo que aunque no lo digamos de esa manera, And I know it's something, even though we'll say it this way, es algo que tú y yo anhelamos, hermano. it's something you and I desire, brother. Porque no es cierto que a veces ya lo mejor se vuelve en la norma. Because is it not true that better becomes the norm? ¿Hay algo más? Is there more? ¿Puedo ser grandioso? Can I be great? Ok, sí, mi vida ha mejorado. Okay, my life has improved. Pero ¿puede ser grandiosa? But can it be great? ¿Puedo ir a más? Can I go to more? Eso es una realidad It's a reality en cualquier área de tu vida. in any area of your life. Cuando tú experimentas mejoría When you experience improvement en alguna área, in some area, lo disfrutas. you enjoy it. Pero tarde o temprano But sooner or later, llega un momento the moment en comes que mejor no es suficiente, in which better is not enough, en que mejor se vuelve una norma in which better becomes a norm, y que quieres una vida and grandiosa. you want a great life. Y eso no está mal, hermano. And that's not bad, brother. Eso es correcto. That is correct. Pero ¿cómo brinco de esa vida mejor a una vida But grandiosa? how do I jump from better to great? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? What do I do? What do I need to do? Porque te repito, esto es verdad. I repeat to you, this is true. Si tú empiezas, si tú dices, ok, voy you a say, empezar a correr. I'm going to begin to run. Y empiezas a correr unas cuantas As you run millas a few miles alrededor del around parque. the park.
y tienes haciéndolo todo un año. And you do it a whole year. Y tu récord ha mejorado. And your record is improved. Y dices, hoy soy mejor You que say, el año pasado. I'm now better than last year. Pero creo que But I think that ya me aburrió este parque. I think I'm bored of this park. Creo que I think that voy por un maratón. I'm going to go for a marathon. Porque quieres algo más. Because you want something more. Y ese es un deseo que debiera estar siempre en nuestro corazón. And it's a desire that should be in our heart. Hermano, Brother, yo sé I know esto de ti. this of Porque you. tú y yo caminamos en Because terreno común con respecto You a and I esto. walk and come in the same place in Está this. bien ser mejores. It's good to want to be better. Pero llega un punto en que mejor se vuelve la norma. But the point comes when better becomes the norm. Y queremos ser grandiosos. And we want to be great. Queremos una vida We grandiosa, want a great life. espléndida, Splendid. excelente, admirable. Admirable, excellent. Una vida majestuosa. A majestic life. Majestic life. Así es de que en este concepto de pensamiento So in this context of thought, en la que los discípulos se encontraban, in which the disciples found themselves in, ellos pensaban, decían, sí, somos mejores, okay, yeah, we're better. soy mejor, I'm better. pero es But mejor is better lo mejor que puedo the best ser. that I can ever be? ¿Puedo ser grandioso? Can I be great? ¿Puedo tener una vida grandiosa? Can I have a great life? No solo una vida mejor, Not just a better life, una vida a grandiosa. great life. Ese concepto de pensamiento estaba ahí. This concept of thought was there. Y en eso Jesús, repito, And in that moment, Jesus, I repeat to you, no estaba hablando del tema. wasn't talking about this topic. Eran los discípulos que estaban It was the disciples who were pensando eso, thinking about this, especialmente Santiago y Juan. especially James and John. Y Jesús estaba hablando, escúchame, And Jesus is speaking, listen, de un tema sumamente importante. on a very important theme Un tema muy importante tanto para sus discípulos for his disciples como para la humanidad entera. as for the entire humanity. Jesús por primera vez, For the first time, for the first time, está mencionando que va a morir he's mentioning he's going to die por toda la humanidad, for all humanity. que va a resucitar He's going to resurrect para toda la humanidad. for all humanity. Y Jesús está compartiendo ese He is tema. sharing this theme. Está hablando sobre de He is ello. speaking on this theme. Y él esperaba, And obviamente, he expected, obviously, que ellos reaccionaran for them to react como se supone que tiene que reaccionar una persona as you would think a person would react que considera ese tema who importante. considers this theme important. Su maestro estaba diciendo que iba a morir, Their teacher was saying he was going to die. que iba a ser entregado, He was going to be given up. que lo iban a He golpear, was going to be beaten, que lo iban a maltratar, mistreated, que lo iban a crucificar, crucified. que iba a morir, He was going to die, que iba a resucitar. resurrect. O sea, era un momento donde Jesús estaba abriendo con sus discípulos. A moment where Jesus was opening up to his disciples. Pero los discípulos estaban pensando en otra cosa. But the disciples were somewhere else. Ellos en lugar de reaccionar con el asombro Instead of reacting with this awe ante el tema que nuestro Señor Jesús tenía, before the theme Jesus had to them, ellos drásticamente cambiaron la conversación. they drastically changed the conversation. La cambiaron. They changed it. Le está diciendo, ¿saben qué? He said, you know what? El Hijo del Hombre Son of Man va a ser entregado Going to be given up. y lo van a They're golpear, going to beat him. lo van a maltratar, Mistreat him. va a morir, He's going to die. crucificado. Crucified. Pero va a retomar su vida el tercer día. But he's going to retake his life on the third day. Es un tema interesante. Interesting theme. Y estos cuates, And these guys, así, just like that, bruscamente, very, just abruptly cambian el tema change the theme, change the topic, y entran a esta conversación. and they come into this conversation. Este es Santiago y es Juan. This is James and John. Mira esto. Look at this. Versículo 35. Verse 35. Dice, He says, entonces, esa parte, entonces, Then, o sea, esa entonces es la conexión that then is the connection del versículo 34, of verse 34, donde Jesús está diciendo, where Jesus is saying, voy a morir, gonna me van a die, sacrificar, crucified, voy a estar I'm going to crucificado, be sacrificed, etcétera, etcétera. etc. Y de repente, And suddenly, mientras Jesús está hablando con sus while discípulos, Jesus talking to disciples, estos cuates dicen, entonces Santiago y Juan, these dudes say, then James and John, hijos de Zebedeo, the sons of Zebedee, se acercaron y le came dijeron, over to him and spoke to him. maestro, Teacher, queremos que nos hagas un we favor. want you to do us a favor. O sea, como que pff, Or so, estoy hablando de un tema muy sensible, I've got a very sensitive theme happening right now, pero en la mente de estos cuates había otra mentalidad, hermano. but they had a different mentality in that moment. Había otra cosa que estaba cruzando en ellos. A different topic was in them.
Y de repente dice, "Oh, Señor, está bien, And está suddenly bien they say, okay, sir. que vas a morir y qué gacho que te van a hacer lo que te van a hacer, Lord, qué all duro. that sounds terrible. I'm sorry. Pero queremos que nos hagas un favor. So hard, but I want you to do us a favor. Me encanta la forma en que I love en the cómo way in which reacciona Jesús. Jesus reacts. Porque no los regaña, no He los Reprimand no va en them, contra de ellos. rebuke them. No. No. Sino que el versículo 36, mira Verse lo que dice el 36, Señor. look at his answer. Versículo 36 dice, ¿cuál es la petición? What is your request? O sea, Jesús está hablando, He's talking, estos cuates interrumpen they interrupt, y es el equivalente así como dejarte en visto en una conversación. and it's like leaving you on red on a conversation. Es como decir, mira, Señor, eso no es It's like importante. saying, Lord, this doesn't matter. Lo importante es mi petición. What matters is what I need. Entonces Jesús les dice, So Jesus says, ¿cuál es la petición? what is your request? ¿Cuál es la petición? What is the request? Yo sé, mira, él está permitiendo esta interrupción I know he's allowing this interruption porque él sabía lo que estos dos individuos estaban pensando. because he knew what these 12 individuals were thinking about. Y déjame decirte, a veces el Señor Jesús nos deja And let me tell you, sometimes Jesus leaves us que sigamos con nuestro rollo, con nuestro asunto, with our deal, our issues, siempre para enseñarnos algo. always to teach us something. Tal es el caso de esta escena. So it's the same thing in this De scene esta conversación. of this conversation. Jesús es interrumpido. Jesus is interrupted. Él estaba esperando que los discípulos dijeran otra cosa. He was expecting them to say something else, Pero él sabía lo que estaban pensando. but he knew what they were thinking about. En el momento que dice, Señor, queremos que tenemos una petición. He said, Lord, we have a request. ¿Cuál es su petición? What's your request? En lugar de decir, cállate, estoy Instead hablando of de algo saying, importante. be quiet, talk about something important here. Pon atención. Pay attention. Hello. Hello. Estoy hablando de algo importante no solamente para ti, sino para el mundo entero y para todas las There's edades. something important, not just for you, but for all time, all ages, all the world. ¿Y tú me interrumpes con esta tontería? Don't interrupt me with these things you want to talk about. No, Jesús sabía lo que estaban No, pensando he knew what they were saying, y él permitió esta and interrupción. what they were thinking, and he allowed this interruption. Él permitió una He interrupción allowed the interruption. y dijo, a ver, He said, okay, ¿cuál es la petición? what's the petition? Entonces estos cuates And dicen, these guys say, ¿lo quieres poner, por favor? Cuando te sientes en tu trono glorioso, when you sit on your glorious throne, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu we lado. want to sit in places of honor next to you. Uno a tu derecha y otro a la One izquierda. on your right and the other on the left. Ese de nosotros That us no está diciendo de todos los discípulos. isn't saying all the disciples. No, está mi hermano y yo. He said, my brother and me. Yo y mi hermano Me and my brother, queremos estar en un we want to be lugar de preeminencia. a place of prominence. Ahí es donde queremos nosotros estar. That's where we want to be. Probablemente ellos They could, dijeron, hemos cambiado, we've changed. estamos en una mejor posición, We're in a better position. hemos mejorado, We've improved. pero sabes, mejor se volvió una norma. But you know, better has become the norm. Queremos algo más glorioso. We want something more glorious. Y mira, And look, a mí for me, me es muy tentativo it is very tempting juzgar a estos ingratos. to judge these guys. O sea, ¿cómo es posible How is it possible? que Jesús está hablando de su muerte, He's talking about his de death, cómo va a morir, how he's going to die, y esos infelices empiezan están pensando en cómo ser grandiosos, and they're thinking of how they want to be great, en cómo salir de ese estándar, de ser mejor a ser más gloriosos? how to leave that standard of being better to be glorious, O sea, estos cuantos, si te pones a pensar, to be great. These guys, if you think about es it, gente que hemos beatificado, people that we have beatified, que los llamamos los santos. we call them the saints. O sea, honestamente a mí se me ocurre, lo primero que hago es juzgarlos. The first thing I do is I judge them. O sea, ¿qué están pensando estos? What are they thinking? Pero más que But juzgarlos, more than judging them, quisiera entenderlos. I'd like to understand them. Porque esta es una ambición Because this is an ambition de salir de un estándar of leaving a standard de mejor of better a grandioso. to great. O sea,
Velo de esta manera. Look at it this way. Deja de juzgarlos y piensa, wow. Stop judging O sea, and think, estos okay, wow. cuates tenían una ambición de These guys have mejorar sus vidas The ambition of improving y, their y de lives llevarlas a ser grandiosas. and taking them to be great. Ahora mira lo que pasa. Look what happens. Te brinco al versículo 41. Jumping to verse 41. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, When the other disciples heard what James and John had asked, se indignaron. they were indignant. O sea, estos cuates no se cuidaron de decirlo enfrente de nadie. O sea, These lo guys soltaron así. Weren't careful of saying it on the side. They Enfrente de los 10. let it out in front of the other 10. Señor, mira, hemos experimentado mejoría maravilloso. Lord, we've experienced wonderful improvement. Pero mejor se ha vuelto una norma. But better's become the norm. Queremos ser grandes, We wanna queremos ser be gloriosos. Great and glorious. ¿Es posible? Is that possible? ¿Tenemos esta petición? ¿Es posible? We have this request. Is it possible? Los otros 10 se indignaron. And the other got indignant. Indudablemente pensaron, They said, qué ingratos, qué egocéntricos, qué egoístas. how selfish, how egocentric. El maestro está hablando de su muerte, He's talking about his death, de cómo va a morir. how he's going to Y die. estos salen con eso. And these guys have this conversation? No, eso no fue su indignación. No, that wasn't their indignation. La indignación de ellos Their indignation fue porque a ellos no se les ocurrió lo mismo. was rooted in the fact that they didn't think of the same thing. O porque estos dos se le Or adelantaron. because these two jumped the gun on Por saying it. eso se enojaron. That's why they got angry. Esa es la razón. That's the reason. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Why? Because there's a reality. Todo mundo que experimenta mejoría, Everyone that experiences improvement, que se llega a convertir en una norma, it becomes a norm, queremos algo grandioso. wants something great. Porque nos damos cuenta Because we realize que mejor that better no es lo mejor isn't the best que podemos ser, that we can be, que podemos ser that we grandiosos. can be great. Ahora, repito, me encanta Jesús, Now I repeat to you, I love Jesus. porque no solamente hace una pausa en el tema que está hablando, Not only does he pause on the theme that he's talking about here, en un tema que era sumamente importante a para la theme that historia de was la humanidad, totally important for the story of humanity here, sino que él comienza a hablar sobre la petición de estos he cuates. begins to share on the petition of these guys. Jesús era de las personas que identificaba esos momentos He was those guys that identified the moments para decir, híjole, esto trae una to say, enseñanza. this brings a lesson. Esto trae una This enseñanza. has a lesson. Así es que dijo, no, aquí meto freno a lo que traigo I'm yo. stopping here. Y trato esto con estos I'm going cuates. to deal with this with these guys. Y entonces, mira lo que nos dice And el look at what he Señor. says to us. Sigue diciendo, He keeps saying. así que Jesús So Jesus called them los reunió a todos together. y les dijo, and said, aquí es donde te digo, This is what I'm telling you. Jesús dijo, a ver, vengan todos. Come here. Esto tiene el potencial de This is dar the una potential enseñanza to be a tremendous poderosa. lesson for you. Porque estamos hablando de We're cómo ser talking grandes. about how to be great. Pues aquí les voy a enseñar la I'm going to show receta. you here. Voy a compartir I'm la going to receta con share ustedes. with you. Entonces, Then, mire cómo empieza diciendo Jesús. look how he begins to speak. Como ustedes saben, You know, o sea, era un asunto de cultura ya, it was a thing of culture now, sabido por todos. known by all. Y creo que estamos hoy en día muy similar a esto. And I think we're similar to this right now. Pero este es el tópico cultural This is the cultural topic en el que vivimos. that we live in. Como ustedes saben, As you know, los que se consideran jefes de las naciones those who are regarded as rulers of the Gentiles oprimen a sus súbditos. lord it over them. Y los altos And their high oficiales officials abusan exercise, de su autoridad. abuse their authority over them. Aquí estamos hablando de grandeza. Talking about greatness here. Okay, normalmente, Normally, esto es lo que sabemos. this is what we know. Esto es lo que vivimos. This is what we live. Que el jefe se enseñorea. The master becomes lord. Que el que está en una posición de autoridad, Position of authority, bueno, abusa de su okay, autoridad. abuses his O sea, lo authority. sabemos. We know this. Sabemos que esa posición We know that position que tienes that you have de autoridad, of authority, del jefe, of the boss, hace que makes you abuses de otros. abuse others. Ese es el concepto que This todos is sabemos. the concept we all have. Así es de que Santiago Juan, So James and John, espero que esa no sea la razón por la I que hope- ustedes vienen a mí. I hope that's not the reason you're coming to me. Porque no es la forma en que yo veo grandeza. Because it's not how I see greatness. Entonces Jesús les habla de un concepto cultural y dice, mira, esta es la forma que se ve. So Jesus speaks culturally
and he says, look, this is the way it looks like. Y yo sé que ustedes lo This is saben. what it looks like. And I know you know this. Yo sé que ustedes lo saben. I know you know this. Y sigue diciendo. And he continues saying, Pero entre ustedes not so no debe ser así. with you. Al contrario, Instead, el que quiera hacerse grande. whoever wants to become great, Mira, look, Jesús he básicamente va a soltarles is going to release la receta the recipe para ser grandes. to be great, Para tener una vida to grandiosa. have a great life, Una vida a majestuosa. majestic life. A este punto, To this point, los discípulos ya estaban al filo de la banca. the disciples were already on the edge of their Diciendo, seats. suéltala, Señor, suéltala. Release it, let it go. Porque mira, si mejor ha sido posible para nosotros, Because if better's been good for us, pues queremos ahora experimentar una vida más gloriosa. we want to see that greatness now. Porque dime si no es verdad, Because tell me that isn't true. que un año glorioso A glorious year es mejor que un año mejor. is better than a better year. Claro. Of course, a great Y year. tú y yo quisiéramos la receta de eso. And you and I want the recipe for this. Así es que Jesús está a punto de soltarles la receta de cómo ser He's grande, about to release the recipe on how to be de great, cómo ser majestuoso, how to be de majestic, cómo vivir una vida de excelencia y plenitud. how to live a life of excellence and fullness. O ante la petición que ellos tenían, Before the petition they had, dice, ahí les va la receta. he says, here is Y the recipe. entonces les suelta And he esto. lets this go. El que quiera hacerse grande, Whoever wants to become great, ponme el siguiente, hijo. Deberá ser must be el servidor. your servant. Y esto golpeó fuerte. This really hits. Esta declaración, This declaration, prácticamente como que quiero pensar que I desinfló want a to estos think that cuates. so these guys. Dijeron, "Ah, Ah, hold ¡tiempo! on, hold on. O sea, yo quiero ser grande, I want to be great, no servidor. not a servant. O sea, Señor, mira, Look, mira. Lord, Los que sirven, those that serve le sirven a los grandes. serve the great ones. Los grandes The great ones son los que son servidos por los servidores. are served by the servants. No, yo quiero ser grande. I want to be great. Se supone It is assumed que ser grande that to be great no es ser servidor. isn't to be a servant. Y esa era la lucha que quizá internamente estaba en la vida de los discípulos. And that was the struggle probably internally within them. Esta bronca la estaban pasando los discípulos. They were going through this issue. Jesús, los sirvientes Jesus, the servants no tienen vidas Don't grandiosas. have great lives. Ellos sirven a la gente que tienen vidas grandiosas. They serve those that have great lives. Pero pasan por alto, But they miss. los discípulos pasan por alto They miss lo que nosotros pasamos por alto. what we also miss. Y esta es una verdad fundamental. And this is a foundational truth. Escucha, Listen, esta es una verdad this is a fundamental. foundational truth. Es cierto, It's true. vemos la vida de servicio We see lives of servanthood como no grandiosa. as not great. Pero no es verdad But is it not true? que tú y yo admiramos You and I admire aquellas personas que derraman su vida a favor de otros. those people who pour out their lives in service to others. Dime si no es así. Tell me if that isn't so. Cuando ves a alguien When you see someone que tiene posición who has a position y que hace uso de su posición, and makes use of their position, aun teniendo la posición obtaining the position, y sabiéndose que tiene la posición, knowing they have the position, aún así sirve a los and demás. still serves others. Dime si no admiramos ese tipo de personas. Tell me we don't admire those types of people. Pero lo cierto es que muchas veces no lo asociamos esto con el concepto de grandeza. But the truth is we don't associate these things to the concept of greatness. Sin embargo, vemos a lo largo de nuestra vida Nevertheless, we see over our lifetime cómo es que desarrollamos admiración how we develop admiration por esas personas que derraman su vida a favor de for otros. those who pour out their lives before others.
en aquellos que invierten su vida por otros those that invest their lives in others y desinteresadamente. without personal interest. Es que tenemos aquí a los discípulos So we have disciples here tratando de digerir esta receta. trying to digest this recipe. Y estaban tratando de digerir eso cuando, And they're trying to digest it while, antes de objetar, before objecting, listen, Jesús le suelta otra bomba. Jesus throws out another bomb. Versículo 45. Verse 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre For even the Son of Man vino para que le sirvan, did not come to be served, sino para servir but to serve y para dar su vida and to give his life en rescate por muchos. as a ransom for many. Mira, una cosa Look, it's one thing es servir to serve sin saber que tú tienes la posición without knowing you have the position en la que podrías ostentar in poder. which you'd be able to hold power. Y otra cosa And it's something es else estar consciente que tienes el poder, to be conscious you have the que power, tienes la posición, you have the position, que tienes los recursos you have the resources, y aún así tomar la decisión and nevertheless take the position de servir a otros. of serving others. Bueno, Jesús sabía quién era. Jesus knew who he was. Él se sabía Dios. He knew he was God. Él se sabía el Hijo de Dios. He knew he was the Son of God. Él se sabía que tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, hermano. He knew he had all power in heaven and on earth. Y aún así él dijo esto. And even with this, he said this. Sabes, la vida grandiosa está relacionada You know, great life is connected con saber quién eres, with knowing who you los are, recursos que tienes, the resources you have, el poder que tienes, the power you la have, posición que tienes. the position you Y have, aún así and even then, sirves. serving. Mira, con este asunto de mejorar tu año Look, with this thing of improving your year y del poder de las cosas pequeñas and the power of little things y de soltar, and letting go, esto tendría que ver it would have to do o, with, o puede estar or relacionado it can be connected to con tus propósitos de año. your yearly resolutions. Y está bien, hermano. And it's okay, brother. Pero el problema con los propósitos But the problem with de año yearly resolutions es que los propósitos de año, is that yearly resolutions, esos propósitos de año nuevo que haces, these New Year resolutions you make, típicamente están relacionados typically are connected o giran or orbit alrededor de nosotros mismos. ourselves. Los propósitos The purposes pueden ayudarte a ser mejor. can help you be better. The Escucha, resolutions can help you be better. propósitos Resolutions pueden ayudarte a can ser help you mejor, be better. pero servir a otros But serving others te hace grandioso. makes you great. ¿Quieres ser grandioso? You want to be great? Jesús dijo, Jesus said, necesitas cambiar la receta. I've got to change this recipe. Deja de abrazar esa receta que el concepto cultural tiene Stop embracing that cultural concept you have y abraza esta otra. and embrace this other one. ¿Quieres ser You grandioso? want to be great? Sirve a otros. Serve others. Mira, Look, repito, esto, aunque no lo vemos, pero I estamos repeat to you, even if we relacionados. don't see it, we know this. Si tú eres un trabajador de una If you empresa, are an employee of a company, sabes que tienes que obedecer a un manager. you know you've got to obey a leader. Y tú llegas ahí, te sabes empleado. You get there, you know you're an employee. El manager te dice, hay que hacer esto. Manager says, hey, do this. Y tú dices, sí, You say, claro. okay, yeah. Obedeces. Oh, you obey. ¿Por qué? Porque te sientes siervo. Why? Because you feel like you're a servant. No tienes la posición You- del manager. Have the position of a manager. Eso es una cosa. That's one thing. Pero otra cosa es It's another thing que siendo el manager, to be the manager, te remangues las mangas, to roll up your sleeves, te metas a trabajar con los empleados, get into work with the employees, cosa que no tendrías que hacer, something you shouldn't have to do, pero lo estás haciendo. but you are doing it. Eso That marcaría la diferencia. would make the difference. Dime si no dices, Tell me if you don't "Wow, say, oh, ese cuate es that guy's de otra serie. a different type of guy. Porque teniendo la posición, Because having the position, teniendo el recurso, having the resource, sin necesidad de hacerlo, without a need to do it, lo está haciendo. he's doing it. Eso lo admiramos. We admire this. Servir a otros Serving others nos hace grandes. makes us great. Mira, Look, te dije que esta ilustración I said to you, this example, la iba a usar de una manera diferente. we used it differently last time. No solamente Not only el poder de las cosas is the pequeñas, power of small things, pero pensemos but let's que think significativamente, significantly, semilla tras semilla, seed after seed,
persistentemente, persistently, he logrado ser una mejor persona. I've achieved being a better person. He sembrado semillas I've constantemente sown seeds constantly en el transcurso de mi año. over the course of my year. Soy mejor. I'm better. Esta es mi vida, este es mi año. This is my year, it's mine. Soy mejor. I'm better. Entonces tengo dos personas So I have two people que voy a invitar a la plataforma. I'm De going to invite antemano, to the stage right les now. dije que ellos me ayudaran con esto, I asked them to help me with this, con esta predicación. with this sermon. Y quiero usar esta ilustración de manera And I want to diferente use this illustration differently today para poder conectar to be able to connect lo que he estado compartiendo. what I've been sharing. Así es que estoy a punto de cerrar. So I'm about to close. Y espero que esto And I hope nos this ayude a poder entender un poquito mejor helps us to understand a little better el concepto de the grandeza. concept of greatness. Pásenle, muchachos, vengan Come up, aquí. guys. Este es Luis, This is Luis. este es Serene. This is Vengan Serene. aquí, pasen aquí. Denles un aplauso para que no se Give them a chiven. hand. So they're not. Muy bien. Very good. Gracias. Volteando para allá, chicos. Bien. Okay. Resulta que Turns out, conozco a Luis, conozco a Serene. I meet Luis, I meet Serene. Esta es mi vida. Y de repente, Suddenly, yo porque quiero, because I want to, porque tengo los recursos, because I have the resources, porque sé quién soy, I know who I am, empiezo I a compartir con ellos start sharing with them lo mejor que tengo the best that I have, y lo mejor que soy. the best that I am. Empiezo a compartir con Luis I share with Luis mi tiempo, time. que no tendría por qué hacerlo, I shouldn't have to do it, pero lo comparto but I share it porque quiero. because I want to. Con Serene, Serene, mis recursos, my resources, no tendría por qué hacerlo, shouldn't have to do it, pero lo hago porque quiero. but I do it because I want to. Comparto I share mis dones my gifts porque quiero. because I want to. Pongo más porque Put more there. simplemente quiero hacerlo. Simply I want to do it. Es más, What's more, le digo a Luis, I tell Luis, agarra lo que quieras. take whatever you Toma, want. adelante. Mete tu mano Stick your hand in there, y saca lo que quieras. whatever, agarra. however much you want. Y vuelve a agarrar. Take some more. Hay más. Les permito. Mira, no Look, tengo que. I don't have Es to. mío. No tengo que hacerlo. I don't have Yo to he do it. mejorado mi I've vida. improved my life. No tengo por qué hacerlo. Sin embargo, le digo, I don't "Ok, have to, but I say, okay, yo te quiero dar I want to give some to you. mi tiempo, Time, mis recursos, resources, mi amistad, friendship, mis consejos, advice, mis experiencias. experience. Yo las comparto I porque, share with them. porque quiero dar lo mejor de I want mí. to give the best of me. Ahora Now, ya no soy mejor. I'm no longer better. Ahora soy grandioso. Now I'm great. ¿Sabes por qué? You know why? Te voy a decir por I'm qué. going to tell you why. Porque ahora ellos, Because now they, por haber mejorado la vida de because I've ellos improved their lives con lo mejor de mí, with the better of me, the best of me, ahora me ven now they see me con admiración. with admiration. Ahora dice Luis, Now Luis says, a ver, hold on. o sea, ese pelo no tendría que hacer esto que está haciendo. He shouldn't have to do what he's doing. Sin embargo, está aportando para mí. Nevertheless, he's adding to me. Él está dando lo mejor de él en mi vida. Él lo está depositando ahí He's giving the best of himself to me para ser mejor. Y el día que yo conocí a ese hombre, to be better. And the day I met that man, wow, wow, mi vida ha my mejorado. life has improved. Lo mismo sucede con Serene. Same thing happens to Serene. En algún momento determinado At le some pregunta, moments, oye, ¿cómo aprendiste eso? why Oye, you learned ¿quién te this? enseñó eso? Oh, who taught Oye, you ¿cómo that? fue que...? Mira, hubo Look. un hombre ahí calvo Some bald guy que compartió conmigo shared this with me. que no tenía que He hacerlo, didn't have to do it, pero sirvió. but it was useful. It helped. Y He mejoró served mi vida. and marked my life. He served my life. Él es grandioso. He's great. Propósitos Purposes me ayudan a ser mejor, help me be greater, pero servir a otros but serving others me hace grande. makes me great.
¿Quieres una vida grandiosa? Do you want a great life? Sirve a otros. Serve others. Sirve a otros. Serve others. Cuando tú sabes quién eres, When you know who you are, la posición que tienes en Cristo, the position you have in Christ, cuando conoces los recursos que tienes, when you know the resources you have, cuando te sabes quién eres when you know who you are, y eres un seguidor de Jesús. and you're a follower of Jesus, Esto que te estoy hablando this that I'm sharing with you no es una opción para ti. is not an option for you. Esto es un mandamiento. This is a commandment. Servir a los demás Serving others nos hace grandes. makes us great. Gracias, chicos. Pueden Thank you, pasar a su guys. lugar. Mejor es posible. Better is possible, Pero grandioso es but posible. great is also possible. ¿Quieres ir de mejor Do you want to go from better a la grandeza? to greatness? Abraza esta receta. Embrace this recipe. Sirve a los demás. Serve others. Qué bueno que has mejorado tu vida. Great that you've improved your life, Pero eso tarde o temprano se va a convertir en tu norma. but that sooner or later will become your norm. ¿Quieres salir de ese You want estándar? to leave that standard? Comienza a vertir tu vida Begin to pour out your life, sirviendo a los demás. serving others. ¿No es verdad Is it not true que el Hijo de Dios that the Son of Man es admirado is admired porque Él sirvió because he served a la humanidad? humanity? Porque Él se derramó Because he poured himself por la out humanidad. for humanity. Eso lo hace grande. That makes him great. Ese es el concepto de la grandeza del reino. That is the concept of the greatness of the kingdom. Ahora, te digo, déjame cerrar. Now, so let me close here. Jesús, Jesus, antes de partir, before leaving antes de irse de este mundo, before leaving this world, incluso antes de ser entregado, Before even- traicionado por being betrayed Judas, by Judas, Él lavó los pies de sus discípulos he washed the feet of his disciples y dejó estas palabras. and left these words. Repito, si tú no eres un seguidor de Jesús, I repeat to you, if you're not a follower of Jesus, si tú aplicas el principio, if you apply this principle, igual funciona. it works the same. Pero si eres un seguidor de Jesús, But if you're a follower of Jesus, hermano, esto no es opcional, brother, this is not an optional. es un mandamiento. It's a commandment. Mejor Better no es lo mejor isn't the best que puede ser. that you can be. Puede ser You can be grandioso. great. Después de que Jesús sirvió a sus discípulos, After Jesus spoke to his disciples, este es Juan, el discípulo amado, this is John, the beloved les dice, disciple, he says, les di I have given you mi ejemplo, an example para que lo comenten, to follow, for you to talk about, para que hablen de él, for you to talk about it, para que lo compartan con otros. for you to share it with others. Oh, no. No. Jesús dijo, Jesus said, les di mi ejemplo I give you my example para que lo sigan, that you can follow it, para que lo sigan. that you may follow it. Hermano, no te imaginas Brother, you cannot imagine el gran impacto the great impact que tú y yo pudiéramos that causar you and I could cause si comenzamos a hacer exactamente esto. if we do exactly this, Tomar un poco de lo que tenemos, taking a little of what we have, de nuestro tiempo, of our time, talentos, our talents, experiencias, experiences, recursos, resources, y compartirlo con and otros share it with others para mejorar sus to vidas. improve their lives. Tú puedes identificar You can identify gente grandiosa. great people. Yo sé que tú puedes I identificarlo know you can identify them porque because lo han hecho contigo. they've done it to you. Yo te puedo hablar de gente I can grandiosa tell you of great people porque lo ha hecho conmigo. because they've done it to me. Ha invertido su tiempo, They've invested their ha time, invertido sus recursos, invested their ha resources, invertido sus consejos, invested their advice, ha invertido su servicio invested their service, y los veo con admiración. and I see them with Gente que admiration. puso People who semillas put seeds
en mi vida. in my life. Cuando no tenía ni siquiera por qué hacerlo. When they had no need to do that. Eso causó That caused que yo les admirara. for me to admire them. Y al compartirme lo mejor de ellos, And in sharing the best of them me da un ejemplo with me gives me an example para servir a otros. to serve others. Así es que agrega valor a la vida de So otros. add value to the lives of others. Jesús nos enseñó este principio. Jesus teaches us this principle. Te digo, estos hombres no sabían a qué rumbo iba a ir la enseñanza. I said to you, these guys didn't know where the lesson was going to go, Pero había un deseo. but there's a desire. Jesús, queremos ser grandes. Jesus, we want to be great. Y lo único que se nos ocurre para ser grandes And all that we have as an idea to be great es que cuando estemos ahí contigo, is that when we're with you, uno a tu derecha, one on your right hand, otro a tu izquierda. one on your left hand. Y dijo Jesús, mira, And you said, look, grandeza no tiene nada que ver con eso. greatness doesn't come from that. Ese es el concepto cultural. That is the cultural concept. Pero grandeza en el reino But greatness is the kingdom, es servir a otros. is serving others. Eso te hace grande. That makes you great. Que sabiendo quién eres, That knowing who you que are, teniendo la posición, having the position, que teniendo los recursos, having the resources, sirves you serve porque quieres mejorar because you want to improve a otros. others. La buena noticia de esto, hermano, The good news about this es que grandeza es posible is that greatness is possible. y que tú puedes ser esa persona And you can be that person que mejora la vida de that otros. improves the lives of others. Y eso And that te hace grande. makes you great. Cierra tus ojos de donde Close your estás. eyes. Cierra tus ojos de donde estás. Close your eyes wherever you are. Déjame hacer esta oración sobre tu vida. Let me pray this over you. Padre, Father, levanta raise a un cuerpo a de body servidores, that is of servants, de sirvientes, of servants, donde quiera que ellos se encuentren, wherever they find themselves, en sus trabajos, in their work, en sus negocios, in their businesses, en sus escuelas, schools, donde quiera que estén. wherever they are. Ayúdalos Help us a ser grandes to be great a través del servicio. through service. Señor, en el nombre de Jesús, yo anhelo I desire in the name of Jesus ser grande. to be great. Bajo el concepto que marcas, And the concept you mark bajo la receta que das, and the advice you give, quiero ser grande. I want to be great. Quiero una vida gloriosa. I want a glorious life. Permíteme Allow me caminar en esa to obediencia walk in that obedience, que sin tener que hacerlo, that without having to do it, hacerlo doing it para mejorar la vida de to otros. improve the lives of others. Eso That nos hace grandes. makes us great. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, bendice a mis hermanos, bless my brethren, llénalos fill them en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. ¿Sabes? You know, Creo que Dios tiene el momento específico I believe God has a specific moment para tu vida, for your life para quebrar to break arrogancia y orgullo. arrogance and pride. Porque a veces el sentirnos siervos Because sometimes feeling servants nos hace sentir inferiores. makes us feel inferior. No en el reino. No en el reino de Dios. Not in the kingdom of No God. es así. Not in the kingdom of Así God. es de que en esta hora So this moment, te hago un llamado I make a call to you a renunciar to renounce a ese concepto that concept que el mundo ha sembrado en nuestro that the world corazón, has sown in our hearts. que servir That serving es servirle al más grande. is serving one who is greater. Eso es en el mundo. That's in the world. Ese es el concepto cultural. That's the cultural concept. Esa es la norma mundana. That's the world norm. Gente que abusa de su poder, People abuse their power, de su autoridad. of their authority.
Pero ese concepto That concept no es la receta de Jesús. isn't the recipe of Y Jesus. si alguien, And if someone, escucha, y si if alguien someone sabía lo que era grandeza, knew what greatness was, era Jesús. it was Jesus. Si alguien era grande, If someone was great, era Jesús. it was Jesus. Si alguien tenía todos los recursos, If someone had all the resources, todo el poder, all the power, toda autoridad, all the authority, era el Hijo de the Dios, Son of God, Dios mismo encarnado. God himself in flesh, Si alguien sabía lo que era grandeza, if someone knew what greatness was, era Él. it was him. Y Él nos dice, And he tells us, yo he venido I have come para servir. to serve you. No he venido para que me sirvan. Not to be served. He venido para servir I've come to serve y para derramar mi and vida to pour out my life para rescatar a muchos. to rescue many. Así es de que abraza ese concepto So embrace this concept y comienza a vivir la vida gloriosa. and begin to live a glorious life. La vida grandiosa The great life es aquella is that life en la que servimos a los demás in which we serve others sin tener que hacerlo, without having to do it. pero lo hago But I do it porque quiero, because I want to. porque quiero alcanzar I want grandeza. to achieve greatness. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos para caminar bajo este principio Help us walk under this principle de servicio. of service. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. ¿Por qué no te pones de pie? Stand Vamos a up. entonar este canto. Let's sing this song. Y construiré mi vida en tu amor, eres mi fundamento y pongo mi confianza en ti, oh Dios, y yo no temblaré y construiré mi vida en tu amor, eres mi fundamento, pongo mi confianza en ti, oh Dios, y yo no temblaré, mi santo, solo tú eres digno, Dios incomparable, con asombro quiero verte, muestra de quién eres y lléname con tu amor y llévame a quien me rodea. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me into love who knows around me. Padre, gracias Father, thank you por tu palabra. for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Diga conmigo, Say with me, quiero ser grande. I want to be great. Y para ser grande And to be great, necesito servir I need to serve a otros. others Porque quiero. because I want to. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you.